A partir de este momento, prepárate para transformar tu vida con el programa que te trae la información más relevante de los temas de salud del momento, mitos y verdades, tips y mucho más para el bienestar de toda la familia. Aquí inicia Salud y Vida con la voz del doctor Manuel Portillo. Muy buenos días, queridos amigos, muchas gracias por estarnos sintonizando, gracias por estar nuevamente en esta frecuencia. Recuerde que está usted en el XHCSBO-FM de Radio Vida 105.1 FM de Lázaro para el mundo. Voy a iniciar el tema de hoy, es acerca de tumores, pero voy a hacer un pequeño acotamiento porque he tenido llamadas, lo cual yo agradezco mucho, y me han estado haciendo favor en base al Face de estarme informando qué temas quieren que toque. Yo llevaba una temática con los tumores, se me hacía buena idea para estar informándonos, pero hay otros temas de vital importancia actual, y esa actualidad nos va a hacer cambiar el tema, así que hoy vamos a terminar lo de que son tumores con tumores óseos, y de hoy en noche vamos a tocar uno de los más importantes que está de moda, que es el de sarampión. Queremos informarnos y empaparnos exactamente qué pasa, dónde está, qué pasó. Aquí no se buscan culpables, se buscan soluciones. Esa es una. Y la segunda, vamos a pasar con los GLP-1, están de moda también para bajar de peso. Son temas que están muy de boga y que la gente me ha estado solicitando. Entonces yo dije, vamos, espérenme tantito. Y ya saben que no, tienen razón. Usted es el que manda, usted es el que decide la ruta de este programa. Así que se lo hago partícipe. Hoy terminamos con los tumores. En cuanto tengamos algún tiempo en espacio más grande, retomaremos los tumores que nos hacen falta, pero ahorita nos vamos a ir derechito a los temas que son de actualidad. Hoy termino justamente con el tumores óseos, y esto hay que reconocer que es una patología muy de la juventud. Nos puede dar a cualquier edad, a los 70, a los 80, a los 100 años, pero es muy de la juventud, y le voy a explicar por qué, querido amigo. Porque es la fase en la que el ser humano está en crecimiento. Es la fase en la que el desarrollo óseo se está desarrollándose justamente a todo lo que da, en un potencial pero exagerado. Usted lo va a ver, los chicos de 15 y 16 años son unos monotes de unos 70, unos 80, y ese crecimiento de huesos, incluso doler bastante, crecer duele, incluso hay ciertos dolores en el crecimiento que son relativamente normales por el crecimiento, y ese crecimiento es muy importante porque tiene que estar ese niño muy bien nutrido, muy bien alimentado, con muy buen ejercicio, con todo esto, y es en el hueso. Ahí en el hueso. Por eso es que en esta época de la vida es tan frecuente que se presenten este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque se pierde el orden. Y para retomar el tema, tendríamos que pensar que es un hueso. El hueso es simple y sencillamente calcio que nosotros llamamos como osteoblastos, que están formaditos, son duros, como de ahí una piedra, que son los que dan toda la estructura corporal. Alguna vez alguien decía que 200 huesos, que 205, que 200... Mire, alrededor de 200 huesos tenemos en el cuerpo de un ser humano, y todos esos son la estructura, son todo el armazón que va por dentro y que sostiene a todo el cuerpo y que nos permite movilizarnos. Ese hueso nosotros lo dividimos en huesos por tamaños, de huesos largos, huesos cortos, huesos planos o huesos irregulares. Están conectados entre sí de hueso con cartílagos, que es un tejido conectivo, y y forman las articulaciones, y esto nos permite el movimiento. Vamos a remontarnos, por ejemplo, a la articulación del codo. En el codo tenemos la articulación justamente, y ahí hay 3 huesos en esa articulación: el radio, el cúbito y el húmero. Y ese movimiento nos permite extender y flexionar nuestro brazo. Esa articulación, como esa de importante, está en la muñeca, está en las falanges, está en la cintura, está en el cuello, está en la espalda, está en las piernas, la rodilla. En todos lados tenemos huesos. Son los que nos soportan. Y esos huesos, vuelvo a insistirles, hay largos, como el fémur, como el húmero. Hay cortos, como los de las manos, los de la cara. Hay irregulares, por ejemplo, la columna vertebral es un hueso irregular. Y hay huesos planos. El hueso plano, por ejemplo, el esternón es un hueso plano, aunque tiene un poco de cartílago. Pero ¿por qué es importante esto? Porque justamente en esa calidad de huesos
es donde se presenta en ocasiones este tipo de tumores. ¿Por qué? Pues el hueso tiene una estructura, vamos a remontarnos al clásico hueso de ese que tienen los africanos, al fémur, un fémur. Pues el fémur es el hueso largo de la pierna que va de la cadera a la rodilla, ese es el fémur. Ese fémur está dividido en varias partes, nosotros lo vimos arriba en la cabecita, que es la diáfisis, luego viene la epífisis y luego viene todo lo que se refiere a la metáfisis. Ahí en la metáfisis es la parte central entre la unión de la epífisis y la diáfisis. En esa unión es donde están los cartílagos de crecimiento. Es la parte que le duele a los chicos cuando están creciendo. Esas partes anatómicas son muy importantes, sobre todo para el traumatólogo, sobre todo para las personas que manejan la ortopedia y sobre todo para las personas que van a manejar, en este caso que vamos a tocar, los oncólogos. ¿Por qué? Porque es justamente donde se presentan los tumores. Puede presentarse en la diáfisis, se pueden presentar en la epífisis, la cabecita, o la metáfisis, que es en medio. Por eso es muy importante que se sepa, y un hueso largo nos va a permitir entender por qué es el hueso largo. Imagínense, un fémur de un chico de, vamos a ponerle 25 o 30 años, ya es un fémur de 25 o 30 centímetros, está larguito. Ese creció desde muy pequeño y fue creciendo y se fueron formando osteoblastos, osteoclastos, hasta formarse ya lo que es el hueso propiamente dicho. Eso se lleva mucho tiempo, se lleva mucho calcio, muy buena alimentación, proteínas, y este desarrollo en el hueso, por alguna razón que se considera genética, y sobre todo en edades juveniles, entre los 7, 8 años hasta los 15, 16 es donde está más fuerte, y luego vuelve a aumentar y repunta por allá por los 70, 75, 80 años. Son los dos puntos, los dos lugares donde se presenta este tipo de tumores. Y hay un punto importante. Son personas que tienen cambios genéticos que van a alterar esa formación ósea. Los tumores óseos hay benignos, que son la gran mayoría, son pequeñitos, son condromas, o los grandes de hueso, de las que son los benignos, que son los osteocondromas, y los malignos. Los tumores malignos, habitualmente en el hueso, la gran mayoría de tumoraciones que vemos en los huesos no son primarios de hueso, sino que son metástasis. Metástasis son aquellos, recuerde usted, tumores que vienen de otro lado, que tuvieron su partida en otro órgano. Por ejemplo, el de mama es muy común, metástasis a hueso. El de próstata es muy común, las destrucciones óseas hacia el hueso son muy comunes. También el de páncreas da mucho a hueso. Y esto es muy común en personas mayores de 50 años, también el mieloma, como lo mencionábamos antes. El más común de todos los tumores, que lo tocaremos muy aparte, es el del osteosarcoma. El osteosarcoma de Ewing es uno de los más comunes y es un sarcoma muy peligroso. Tienen varias divisiones. Estas divisiones nos permiten ir clasificando cómo nos vamos a enfrentar a este tipo de tumores. Los tumores, como cualquier tumor de usted, donde usted lo vea, si nosotros lo detectamos pequeño, a tiempo y sin ningún inconveniente, va a ser de muy fácil solución relativamente. Pero si no le prestamos la atención debida, si no le ponemos la atención perfecta como debe de ser, con todo lo que necesita, porque no, hombre, no pasa nada, hombre, es una bolilla y déjala, y lo hacemos hasta el año o al año y medio, estamos perdiendo un tiempo que es valiosísimo para un tratamiento que puede haber sido muy sencillo, a algo que tiene que ser muy fuerte o que de plano puede llegar a no tener solución. Y esto es muy importante, querido amigo, que usted lo sepa, y que sepa que si usted detecta o ve o siente o le ve a uno de sus hijos, a uno de sus nietos, a uno de sus sobrinos, alguna deformidad en alguno de sus huesos, mano, brazo, hombro, pierna, fémur, por favor, hágala estudiar. Pues es que así tenían las piernas mi mamá, por eso no. Su mamá es una cosa, él tiene alguna deformidad, y sobre todo, si esa bola o ese tumor le duele. El dolor generalmente es nocturno, pero eso lo tocaremos ahorita porque vamos a entrar a nuestro primer corte. Y regresando vamos a hablar del cuadro clínico y cómo muchas veces este tipo de tumores, como cualquier tumor, nos avisa con mucho tiempo de antelación. Nos avisa casi siempre 5 o 6 años antes de que aparezca. Pero como no le damos atención, ahí es donde nos estalla el cohete en la mano y tenemos muchos problemas. Así que, querido amigo, no le cambie. Estamos hablando de cáncer de huesos y es algo muy importante, sobre
sobre todo para los chicos, que estemos vigilando constantemente. Usted como mamá, usted como papá, tienen la obligación de revisar a su bebé, a su bebé de 15, 16, 17 años, y revisar el cuerpo. Ya sé que a esa edad los chicos, ay papá, me da pena, ¿cómo vas a revisar? Pero es su hijo, revíselo, y si nota algo que no le satisfaga, que tiene duda, vaya con su médico. Su médico ya le dirá si le va a tomar radiografía, si le va a hacer estudios, o lo va a mandar con el traumatólogo o con el oncólogo. Así que no le cambie, regresamos en un minuto. Esta es la presencia radiofónica de la XHCSBO 105.1 de FM. Radio Vida, una serie de acontecimientos radiofónicos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Que no te engañen. En el PT fuimos los primeros en proponer la reducción de la jornada laboral sin bajar sueldos ni prestaciones. En el 2023 impulsamos la reforma al artículo 123 para garantizar 2 días de descanso por cada 5 trabajados, es decir, de 48 a 40 horas. Además, votamos a favor del aumento histórico del salario mínimo a 315.04 pesos diarios. Por los trabajadores de México, siempre seremos los primeros. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gov.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Nuestro corazón late para darnos vida. Así nuestra Constitución vive en cada derecho que nos protege. En la Suprema Corte trabajamos para que ese latido llegue a todas las personas, en cada lengua y cada cultura. La justicia es el pulso que nos une. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país. Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido. Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública. Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas. Senado de la República. 66ª legislatura. ¿Tienes alguna duda sobre tu salud? Llámale al Dr. Portillo. Teléfono en cabina 753-537-1701 o escríbele un mensaje al WhatsApp 753-177-54. Regresamos, queridos amigos, gracias por estar con nosotros, sintonizándonos aquí en 105.1 FM con nuestro tema de tumores óseos. Dimos un pequeño bosquejo, una pequeña introducción. Ahorita vamos a entrar de lleno a lo que es un osteocondroma. El osteocondroma es un tumor benigno óseo, es el más común de los tumores, muy frecuente. Afortunadamente es benigno, es una zona, nosotros llamamos fisis, que se levanta, es como un chipote que se levanta el hueso. Esa es la clase así, vamos a hacerlo sencillo. Es el hueso, usted ve la radiografía, se ve muy limpia así su huesito, pero de repente en una parte de la orillita como que le sale un chipotito ahí medio mal formado, que nosotros le llamamos fisis, y que genera una formación que le da una forma medio extraña a ese hueso y que es de forma cartilaginosa, es un poco blando, es una pequeña saliente sésil que se levanta en el hueso, que tiene la peculiaridad de ser muy fácilmente quitable. Es muy fácil, sencillo, porque incluso me tocó ver algunas veces a los compañeros de traumatología literalmente con un pequeño como cincelito y un martillito, ¡puc!,
quitarlo y quitarlo. Hacían un curetaje y le quitaban el condroma, se acababa el problema y listo. Sí daba problemas, pero si no daba problemas, ese condroma lo dejaban, Muchas veces lo dejaban y veían, nada más estaban observando a esta persona cada 6 meses, y llega un momento a veces, en ocasiones, que ese condroma desaparece o se osifica y queda ahí como algo olvidado, que no pasó nada ni se tuvo que operar. El tratamiento es completamente observándolo, hay que estarlo observando y esperar al final si desarrolla. Si desarrolla, se quita. No desarrolla, déjelo, no hay ningún problema, hay que estarlo vigilando. Se presenta mucho en la adolescencia, sobre todo en ocasiones que muchas veces, y esto es cierto, el chico no se da cuenta y un día se va a jugar fútbol y le da una patada y él atribuye ese golpe a que le haya aparecido un condroma o algún tipo de situación en el hueso, pero es que no, ya traía esa lesión, coincidió y fue y tomaron la radiografía y ahí fue donde se notó. Y ahí me ha tocado oír decir, a él le salió un tumor en el hueso porque le dieron una patada. No tiene nada que ver con la genética, no tiene que ver nada la patada, pero sí tiene que ver con una coincidencia en ese momento. Otro tipo de tumor es el osteoma osteoide. Este ya es un adulto más joven, 18, 19 años. Es un tumor que es formador de hueso en los jóvenes. Es un dolor nocturno, le decía yo, es un dolor nocturno, sordo, intenso en las noches, pero que fácilmente se controla con algún analgésico. Usted va a ver en la radiografía un pequeño nódulo, un pequeño nido lítico que le llaman, de menor de 1 centímetro, que hace como, vamos a llamarle un hueco, una ventana ahí en el hueso, y el tratamiento es quirúrgico. Si no se mejora, si hay que quitarlo, hay que quitar el tumor, hacerlo quirúrgicamente. Es pequeño, no es gran problema, es un osteoma osteoide, se manda a estudiar, se le hacen sus estudios, se ve que es benigno, se acabó el problema. Ese niño quedó curado, adiós a la siguiente cosa. Luego vienen los tumores de células gigantes o un osteoclastoma. Ese tumor es raro. La radiografía que yo vi para preparar este tema estaba en la tibia, es ese hueso que está abajo de la rodilla, que es justamente ascienda la rodilla ahí, y son un tipo de neoplasia, es también benigna, pero que puede desarrollar y verse en una forma muy agresiva, porque como que destruye el hueso, como que lo distorsiona, como que lo hace, como que las células se hacen más grandes, ovaladas, así como medio fusiformes, por de ahí el nombre de células gigantes multinucleadas, por eso se llama tumor de células gigantes, y que es una lesión que da, por eso mencionaba yo la tibia, porque es muy común, porque es en donde está el hueso esponjoso, que es la cabeza, donde está la epífisis de ese hueso, ahí es donde se da, y es fácilmente quitarlo con curetaje, hacen como un legrado con el hueso, quitan todo ese tipo de tumores, se manda a estudiar porque tiene muchas cavidades, queda un poquito débil. Hay quien hace trasplante de hueso en esa zona para fortalecerlo, hay quien no, y ese curetaje ayuda mucho ya a que ese hueso vuelva a regenerarse y que ese tipo de tumores desaparezca. Afortunadamente este tipo de tumores no son malignos, no ocupan más que hacer el curetaje, y se ha visto que muchas veces hasta el nitrógeno líquido a enfriar esas zonas cavitadas del tumor de células gigantes se mejora mucho. Hasta aquí pues todo es relativamente sencillo, son tumores que vemos nosotros que son muy raros, pero que tenemos que vigilar. ¿Qué tenemos que vigilar en este tipo de tumores benignos, que son los que tocamos primero? Es justamente que el chico tenga un buen desarrollo. Tiene que estar en control con su pediatra, que vaya desarrollando bien, que su peso, su talla vayan de acuerdo a su edad, a la percentila en la que está. Muchas personas me dicen, bueno, pero ¿para qué llevo a mi niño al doctor? Si va bien, mírelo, va bien. Tienen que pesarlo, tienen que medirlo, tienen que hacer los parámetros clínicos para ver si está bien, y los exámenes de laboratorio. Y si tuviera, el médico lo va a revisar o el pediatra lo va a revisar y va a detectar algún tipo de lesión. Si lo tiene, es el momento de detectarlo. Y si el chico empieza a quejarse de dolor de huesos, que tiene mucho dolor, muchas veces a mí me pasó, yo crecí, mido 1.85, el crecimiento de los huesos, cómo duelen, y sí me acuerdo que yo le decía a mi madre, oye, fíjate que me duelen los huesos, a ver, déjame, no vais a tener nada, me revisaba, y no, en ese entonces estábamos con el doctor Mercado, allá en la colonia Guerrero,
allá en la Ciudad de México, íbamos con él y él nos revisaba, nos daba unos apretones en los huesos, yo creo que detectando este tipo de lesiones, y pues no, mira, no tiene nada, pero le vamos a tomar su radiografía, nos las tomaban, no, pues no, miren, no tiene más que el dolor del crecimiento. Y me acuerdo mucho que nos daban en ese entonces el calcio, había uno que se llamaba B12 Cal, ya ni existe ese medicamento, y nos tomaban el calcio y un analgésico, y nos vigilaban cada año. Así es la vigilancia, exactamente así es, porque hay señores, no, pues no le pasa nada, dale un paracetamol y que se aguante. Verifíquelo, porque si es de por crecimiento, qué bueno, es crecimiento, está desarrollando ese chico, va a ser un chico alto, pero si hubiera algo ahí, lo está detectando a muy buen tiempo. En ese momento usted detecta que va a ser algún problema de algún problema sencillo, que sea benigno, como lo hablamos de células gigantes, o que estamos hablando de un osteoma osteoide, o de otro tipo de problemas sencillos. Pues miren, rápidamente el traumatólogo con la mano en la cintura le va a resolver su problema y se acabó. Ahí está y se acabó. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro en esto? Que no quede ahí. Y es ahí donde nosotros como familiares, ustedes como padres y como madres y nosotros como médicos, tenemos que tener las antenitas superpuestas para detectar y buscar este tipo de problemas más serios. Uno no quisiera, es la objetividad que se pierde en el área médica cuando uno valora a su hijo, por ejemplo. Él sabe que tiene un dolor, que tiene una deformidad en la rodilla, que tiene un huesito más salido y se lo imagina, pero por no querer diagnosticarlo emocionalmente se tarda en detectarlo. Por eso no es recomendable que nosotros como médicos tratemos a la familia, sino que la trate otra persona, para no perder precisamente esa objetividad. Esa objetividad el médico la tenemos con todos los pacientes y vamos detectándolo, pero el padre y la madre muchas veces por desconocimiento y muchas veces por mera desidia, pues no pasa nada y déjalo, no pasa nada. Y el chico empezó a decirle que le dolía la rodilla desde hace un año y pues siempre le duele la rodilla, pues está mal hecho, incluso hasta le está saliendo una bola. Cuidado, ahí sí debe de tener usted, prender todos los focos necesarios, todas las alarmas y acudir con un médico que lo va a revisar. Va a ver si está con deforme ese hueso, va a ver si el chico ha bajado de peso, va a pedirle sus exámenes de laboratorio y va a detectar habitualmente que la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica, que son las enzimas que maneja más o menos el hueso, están elevadísimas, que tiene muchos problemas y empiezan a marcar que hay algo anormal. La biometría hemática marca que está medio anémico, que está medio mal, que no está bien, es un chico apagado. Si no es que en ocasiones ese tipo de lesión, por tanto estar jugando, llegan hasta fracturarse en una fractura patológica desencadenada por la presencia del tumor. De ahí justamente la importancia de que usted como padre vigile a sus hijos. Que no pasa nada, usted lo detecta. Me mencionan muchas veces, por ejemplo, cuando estoy viendo por ejemplo, un ultrasonido y yo veo algo extraño, me dicen, pero ¿cómo lo encuentras si está aquí? Porque ya vi varios normales anteriormente, y al ver varios normales anteriormente, cuando sale algún detalle en alguna imagen, lo detecta uno inmediatamente. O cuando ve, por ejemplo, una radiografía y ha visto pulmones, cientos de pulmones, y ve un nódulo, inmediatamente lo detecta. Es lo mismo con la radiografía, es lo mismo con los estudios de laboratorio, y es muy importante vigilar a los chicos, les vuelvo a insistir, toda la vida, eso hay que revisarlos toda la vida, pero entre los 11 y los 19 años hay que vigilarlos con más estrechez, porque justamente en esa temporada es donde aparecen los tumores. Y los tumores de hueso, los que mencionamos hasta ahorita, pues son benignos, no tienen ningún problema, si acaso un poquito de incapacidad por 2 o 3 meses en lo que se vuelve a osificar correctamente ese hueso, la inmovilidad de algún tiempo, tomar algún calcio, sus vitaminas y se acabó. Ahí sería formidable, se acabó el corrido, a lo mejor alguna cicatricita y ya. Pero ¿cuál es el coco de todo esto? ¿Cuál es al que le detenemos no miedo, pavor? A uno que es el tumor maligno más común, que se llama osteosarcoma. Ya nada más decir así ese nombre, le tiemblan uno hasta las rodillas, porque es uno de los tumores no más agresivos, sino de los que más problema da, sobre todo porque da en personas jóvenes.
Y justamente, queridos amigos, este tema vamos a llegar regresando del corte, vamos a regresar a tocar todo acerca del osteosarcoma, en dónde está, cómo está, qué sucede, qué hay que vigilar, qué es lo que tenemos que ver y qué son los signos rojos de alarma para que usted inmediatamente lleve a su hijo a cualquier médico. Una cosa muy importante es observarlos. Por favor, revise a sus hijos, revíselos. Es muy importante. A mí me ha tocado ver a los chicos. Estoy haciendo su historia clínica y le pregunto a su mamá, ¿qué edad tiene su chico? 12 años. Muy bien. Oiga, ¿y le hicieron circuncisión? No. Oiga, ¿y tiene sus 2 testículos abajo? ¿Quién sabe? Nunca lo vi. ¿Cómo no? En 12 años no le puedo revisar sus bolsitas, por Dios, nada más ver que tenga los 2 abajo. Pues no se habían dado cuenta. ¿Qué tal que uno se había quedado arriba? Pues así como ese detallito, está igual el de los huesos. Al momento de bañarlo, al momento usted lo explora y lo revisa. Así que no le cambie. Regresamos con el famosísimo osteosarcoma. Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De todas las edades y rincones. Quienes enseñan y quienes aprenden. Quienes crean arte y quienes impulsan negocios. Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas. Activistas y líderes de las calles o en las comunidades. Aquí, todas las voces cuentan. Porque legislar es más que escribir leyes. Es transformar juntas y juntos nuestra realidad. Para construir el país que queremos. Senado de la República. 66ª legislatura. Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval, formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Hola, te saluda Gina González Salgado para invitarte a que escuches Triple Impacto, un programa dedicado a informarte el efecto de nuestras actividades en lo económico, social y ambiental. Acompáñanos todos los jueves a las 5 de la tarde, aquí en Radio Vida 105.1 FM. Estás en el 105.1 FM Radio Vida y te invitamos a escuchar de lunes a viernes a Jaime López en el espacio Memorias. Te esperamos de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Memorias es un espacio con el mejor contenido musical del ayer. Te esperamos 4 a 5 de la tarde. Memorias. Participa con nosotros. Llámanos a nuestra línea telefónica 753-537-1701 o escríbenos al WhatsApp 753-177-54. Gracias, queridos amigos, muchas gracias. De veras es un privilegio que tengan la bondad de sintonizarnos, que pueda escucharme tanta gente. Por favor, un saludo muy grande a los taxistas. Sé que muchos taxistas nos escuchan, están trabajando y nos están escuchando. Qué bueno que se les haga leve la chamba. Lo bueno es que aquí la ciudad no es tan grande, pero sí hay trabajo, que tengan mucho trabajo. En las combis, también el otro día vi en una combi, pasé yo y estaban oyendo 105.1 FM, lo llevaban a todo volumen, ya ve que ni les suben el volumen en las combis, y pues me dio gusto, no por los que iban adentro, porque han venido con el sonido a todo lo que da, pero porque están escuchándonos. Qué bueno, me da mucho gusto, qué bueno, estos tipos de programas son para ustedes, tanto la estación como todos mis compañeros. El objetivo es de que usted se mantenga informado, que tenga conocimientos médicos, que tenga un entretenimiento, que tenga buena música, en la tarde buena música, que se divierta y que sobre todo se le haga el día más claro, más tranquilo.
Recordar y agradecer mucho que en todos los lados nos escuchen, como siempre, hacia el norte de la República. Ahora recomendarles a ustedes en el Face que nos hagan favor de seguirnos. Estamos en el Centro de Integración para la Salud Digestiva y Ginecológica en el Facebook. Con ese nombre lo van a encontrar. Está el nombre mío, está el nombre de mi esposa Victoria, y ahí mencionamos algunos tips y la información que vamos dando del programa precisamente que va a seguir, el tema que sigue y cómo vamos y qué novedades tienen, y ahí mismo nos pueden hacer saber, que fue justamente donde me surgió la idea de cambiar los temas al sarampión, que lo tienen de veras bien. No lo quise hacer hoy porque fue muy rápido, ya lo teníamos programado, pero sí les aviso que de hoy en 8 tocaremos el tema de sarampión y todo lo que es vacunación y todo esto. Recordarle que el consultorio está en Jacarandas número 5, en la colonia 600 Casas, y el teléfono del consultorio es 753-53-76336 y el 753-53-550-23 como teléfonos fijos, pero tenemos también un celular por si usted quiere enviarnos por WhatsApp al teléfono 753-168-6535. Ahí en la mañana está Liz y en la tarde está Jessy. Ellos con todo gusto nos van a hacer favor de agendar su cita con toda confianza, así que siéntase con la libertad de comunicarse con nosotros y con toda confianza le programamos su consulta. Claro que sí. Muy bien. Regresamos a nuestro tema. Le decía yo a Jenny, que por cierto le agradezco que nos haga favor de llevar esta maquinaria, esa marimba, le digo yo, que tiene de aquel lado, que es un relajo manejarla. Ella es la que nos hace favor de que esté usted escuchándonos, que salga esta voz al aire, y también de almacenar. Fíjese qué tarea tiene esta mujer tan inteligente, almacenar toda esta información en los podcasts, que usted luego tiene oportunidad de hacerlo el día que usted quiera. El dominguito con su cafecito de la mañana se pone el tema, a ver de qué habló el doctor esta semana, de tumores de hueso. A ver, vamos a ver tumores de hueso. Ya se van viendo, no quiero otro tema, y ahí tiene usted toda la lista, ya son 50 y tantos temas que puede usted escoger, y tratamos de irnos con la actualidad, así que pierde, y tiene muchas opciones de verlo, incluso de oírlo. Hay muchos temas que puede ver, y claro, con toda confianza, alguna anotación que tenga usted o algún tema que le llame la atención, nada más háganoslo saber y lo preparamos con todo gusto. Muy bien, entonces hablemos nuevamente del osteosarcoma. Es el tumor más maligno, es un tumor de una neoplasia del hueso muy maligna, de alto grado, de muy fácil crecimiento, de muy rápido crecimiento. Informa una lesión leve, como una deformidad pequeña del hueso, pero que va creciendo y va creciendo en un lapso de 1 a 3 años, ya es una bola, podemos decirlo así, muy grande. Es el cáncer maligno epidemiológicamente más peligroso del hueso, y tiene más o menos 2 picos, es bimodal, como decía yo, entre los 17, 18, 20 años y después de los 70 años. Es ahí donde se presenta este tipo de tumores. Clínicamente se manifiesta por un dolor en el hueso, con una tumefacción de la pierna, y se toca el chico o la mamá una masa palpable dura, que aunque usted la toque como que no se mueve, está fija. Le decía yo, en el laboratorio va a aumentar la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica, y esto se va a presentar en la etapa temprana del joven adulto en crecimiento, precisamente porque las células óseas en ese momento se están desarrollando, y por alguna razón genéticamente ya no se forma el hueso como se debe formar, y se deforma, y ahí es donde se presenta este cochino cáncer que es el osteosarcoma. Esto es difícil porque es muy peligroso, porque el niño no se da cuenta. Van asociados a alteraciones del crecimiento, son niños sanos, que hacen deporte, que juegan muy bien, y el 85% de estos tumores habla de un problema maligno de alto grado, que es histológicamente muy peligroso, muy agresivo, está localizado en un hueso, pero que da metástasis muy pronto da metástasis. La metástasis más común de un osteosarcoma es a pulmón,
por eso siempre se les toma radiografía de ahí, y luego una tele de tórax para ver cómo está el pulmón. Hay que tomar la radiografía, lo más común es en el fémur, puede presentarse en cualquier hombro, en cualquier parte. A mí me tocó ver uno de hombro, me tocó ver uno de columna, pero el más común es en fémur. Se toma una radiografía, se hace la prueba para ver exactamente dónde está y se ven varios subtipos: el osteoblástico, que es el 50%, el condroplástico, que es el 25%, y el fibroplástico, que es el 25% restante. Esto no es otra cosa más que una pequeña diferenciación del tumor, pero que no deja de ser tan agresivo como es el osteosarcoma. ¿Qué se ve en una radiografía? En una radiografía se ve el hueso, como con los condromas, pero aquí se ve duro, como yo siempre lo he visto, como si fuera un témpano, como un iceberg en el hueso, todo pegado, todo medio mal hecho, todo mal puesto, todo medio destruido, porque tiene áreas que son blásticas duras, un patrón así medio extraño, y que tiene una fuerte reacción en el periósteo. El periósteo es el que cubre al hueso. Usted se va a acordar muy bien del periósteo porque en las espinillas, ahí en las espinillas tenemos muy expuesta al hueso, lo que es la tibia hacia la piel, y le da una patada en la espinilla y se va a acordar usted de quién se la dio, porque justamente pega en el periósteo, es altamente inervado, y eso desencadena dolores intensos. De ahí que este dolor sea tan intenso, porque destruye mucho, daña mucho la zona del periósteo, y esto es en la radiografía nosotros lo llegamos a ver como una imagen de sol naciente, como si fuera como la imagen de Japón, así una imagen como con rayitos. Esa imagen es muy característica radiológicamente de un sarcoma, y que tiene una imagen también como de triángulo, así medio mal hecho. Le decía yo, como un iceberg pegado al hueso, que se ve muy mal, y deforma toda la rodilla, y deforma toda la parte media del fémur, o deforma toda esa parte, y en ese momento se toma una radiografía. Esa radiografía se toma de frente y de lado, nos hace sugerir que puede ser justamente un tumor. Inmediatamente se hace una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, se hacen los exámenes de laboratorio y se ve qué tan avanzado está. Una vez confirmado el diagnóstico con una biopsia, que puede ser abierta, excisional o por punción, generalmente es abierta, se llega a la conclusión de proceder a hacer algo. Lo primero que se hace es un tratamiento prequirúrgico, tratando de darle con quimioterapia, tratar de que ese iceberg que tiene ese fémur se haga lo más pequeñito que se pueda, lo más pequeñito, matar las células malas para que se haga lo más pequeño, para poder entrar a una resección quirúrgica quitando el menor tumor, el menor tamaño de tumor, y después de la resección volver a darle una quimioterapia para erradicar por completo todas esas células malignas de esa zona. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? ¿Por qué? Porque si no lo detectamos a tiempo, tenemos una ventana de 1 a más o menos año y medio, 2 años, antes de que empiece a haber metástasis, y si no actuamos rápido, se tiene que actuar de manera muy brutal. ¿Por qué? Porque de no resolver el problema cuando está pequeño, de unos, vamos a decir, 2, 3 centímetros, 4 centímetros, ya cuando es de 5, 6, 7 centímetros, aparte de que pudiera haber metástasis, esa pierna ya no nos va a poder servir y vamos a tener que pensar en amputación. De ahí es la crueldad de este tratamiento. Imagínense un chico de 17, de 18 años, decirle: tienes un tumor en tu pierna y te la tenemos que cortar. Eso es fatal, eso es catastrófico. Afortunadamente en las nuevas técnicas se ha ido mucha mejoría, se ve cada día menos, pero pues no se deja de ver. Es una lesión lítica muy seria, con áreas que están destruidas por completo, y esto nos permite hacer un diagnóstico lo más pronto posible. Entonces, si usted, querido radioescucha, ve a un tío, un sobrino, un hijo que tenga aumento del volumen en un hueso, que tenga dolor en ese hueso y que se tomó una radiografía y que se ve fea, por favor, que la vea primero su médico de confianza, luego la va a ver su traumatólogo,
el traumatólogo lo más seguro es que se lo mande al oncólogo y lo va a ver primero el oncólogo quirúrgico, que va a valorar qué tiempos va a usar, y luego lo va a ver el oncólogo médico, y el oncólogo médico le va a infligir su quimioterapia preparando antes de lograr frenar ese crecimiento y poder desarrollar una pierna por completo. Muchas veces no se logra, entonces se tiene que pensar en una amputación. De ahí es lo importante de detectarse a tiempo, de ahí la importancia de tocar este tema con tanta crueldad, con tanta firmeza, pero es que es un diagnóstico que se tiene que hacer lo más pronto posible. No nos podemos dar el lujo de decir, bueno, pues mire, lo vemos en 6 meses a ver cómo le va. No, tiene que verlo antes, a los 15, 20 días. Hay un tipo de sarcoma que también es parecido, pero es el sarcoma de Ewing. Es igual, lleva el nombre de la persona que lo descubrió en 1921, y este tumor es igual de peligroso, pero lo vamos a mencionar justamente regresando al corte. Este sarcoma de Ewing es muy peligroso y exactamente igual, tiene otra temática distinta que el sarcoma, pero pues entre pitos y flautas son iguales, así que no le cambie, dejamos el sarcoma y nos vamos de regreso al sarcoma de Ewing. Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Que no te engañen. En el PT fuimos los primeros en proponer la reducción de la jornada laboral sin bajar sueldos ni prestaciones. En el 2023 impulsamos la reforma al artículo 123 para garantizar 2 días de descanso por cada 5 trabajados, es decir, de 48 a 40 horas. Además, votamos a favor del aumento histórico del salario mínimo a 315.04 pesos diarios. Por los trabajadores de México, siempre seremos los primeros. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gov.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Nuestro corazón late para darnos vida. Así nuestra Constitución vive en cada derecho que nos protege. En la Suprema Corte trabajamos para que ese latido llegue a todas las personas, en cada lengua y cada cultura. La justicia es el pulso que nos une. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país. Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido. Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública. Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas. Senado de la República. 66ª legislatura. Participa con nosotros. Llámanos a nuestra línea telefónica 753-537-1701 o escríbenos al WhatsApp 753-177-54. De regreso con ustedes, queridos amigos. Recuerde que está usted en su programa de Salud y Vida, Vida y Salud, desde acá, desde Lázaro Cárdenas para el mundo. Y efectivamente vamos a terminar el tema de cáncer de hueso con el sarcoma de Ewing. Igual no deja de ser un tumor, es un tumor maligno, altamente agresivo. Es una neoplasia poco diferenciada que afecta cualquier parte del esqueleto y que sobre todo es muy común en jóvenes de 10 a los 30 años.
la mayoría es por una translocación cromosómica. Les decía yo que esta translocación cromosómica en el T1122 es la que se está investigando justamente para detectar desde el nacimiento qué chicos son los que están altamente susceptibles a presentar este tipo de tumores y que se pueda de alguna manera detectarlo a tiempo o evitarlo. Las lesiones en la diáfisis de los huesos, acuérdense, en la parte larga de los huesos largos, el fémur, el húmero, la tibia, el peroné, son los huesos largos que tenemos en el cuerpo y que son donde generalmente se presenta. Clínicamente se manifiesta exactamente igual que un sarcoma, con un dolor nocturno, con una masa palpable. La diferencia con el sarcoma es que aquí en el de Ewing, el ataque al estado general es muy fuerte. El paciente se deteriora mucho, tiene un síndrome de pérdida de tejidos muy importante, de consumo muy fuerte, y que rápidamente, en menos de 6 meses, 7 meses, ya está dando las metástasis a pulmón. Ese es el problema con un sarcoma de Ewing. Si con el sarcoma nos podemos dar el lujo de hacerlo más lentamente, en unos 6 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, probablemente hasta 8 meses, en el sarcoma de Ewing tenemos 1 mes, mes y medio, 2 meses para actuar, pero ya, no podemos perder más tiempo. El diagnóstico se va a hacer exactamente igual clínicamente, pero con la radiografía. Aquí la imagen va a ser una bola, igual como decía, como de un iceberg, pero que tiene una imagen que se llama como en capa de cebolla, como que tiene circulitos alrededor, como que una cebolla parta a la mitad y la ve. Ese es un sarcoma de Ewing pegado a un hueso, y la biopsia aquí es vital. ¿Por qué? Porque la biopsia nos va a decir, sí, es un sarcoma. No, es un sarcoma de Ewing, y eso tenemos que acelerarlo, porque el tratamiento ya no espera, es inmediato. Y valorar el tamaño del tumor, la forma del tumor, si es o no candidato, como le decía yo, a la quimioterapia prequirúrgica, a la cirugía o a la quimioterapia postquirúrgica. Esta supervisión debe estar valorada en 70-80% por el oncólogo y por el traumatólogo. El oncólogo quirúrgico va a decidir en qué momento se opera, y el oncólogo médico va a decidir si es candidato o no a la quimio pre o postoperatoria. Muchas veces, y ahí es donde viene el problema, ya no es rescatable ese tipo de tumor, y se hace una medida heroica brutal, que es la amputación. La amputación de esa extremidad con el objeto de evitar las metástasis lo más pronto a pulmón, y que eso logre allanar o cuando menos tener mejor vida, aunque tenga una extremidad menos ese paciente. Es brutal, vuelvo a decirle, porque es un chico de 17, 18 años y que no tiene ninguna otra patología más que eso, y eso se da muy mal. Es generalmente en hombres con esa mutación genética, también hay mujeres, pero es raro. En el hombre es más común, y se ha avanzado mucho en este sentido por la búsqueda precisamente genética de esa mutación del gen que nos permita, del T1122, detectar a tiempo esto y se pueda hacer un cambio en ese tipo de genomas para modificar el crecimiento de esos chicos. En eso se está trabajando para tratarlo de evitar. Esto, queridos amigos, del tumor, todos los tumores son una situación catastrófica. Detectado a tiempo podemos hacer algo, pero ya cuando lo vemos avanzado ya no hay. Y justamente la anécdota del día de hoy va en relación a un sarcoma de Ewing. Esto me voy a remontar hace muchos años. Estaba yo en Ciudad Juárez y recibí la llamada de un muy querido amigo mío, de la infancia, y me dijo, oye, fíjate que uno de mis hijos de 11, 12 años, le salió una bola en una rodilla y queremos ver qué es. ¿Tú qué me dices? Radiografía urgente. Rápidamente, tomografía urgente. Y sí me acuerdo que se la tomaron, y como a los 2-3 días me habló y me mandó la imagen, y la vi y dije, Madre Santísima, esto está muy feo, esto parece un tumor muy feo, por favor que te vea el oncólogo. Él vivía en la Ciudad de México, yo estaba en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces sí, se movió mi amigo, mi muy buen querido amigo, se movió, consiguió la valoración del oncólogo, y ahí viene, cuando se hicieron los estudios y se detectó que efectivamente era un tumor de Ewing, que estaba muy avanzado y que no había opción más que amputar. Ay, ahí viene lo bueno. Vuelve a llamarme mi amigo, me dice, ¿qué hacemos? Le dije yo, amiguito, no hay otra más que amputar a esa persona, tu hijo. No tengo el gusto de conocerlo, pero hay que hacerlo. Y sí se procedió. Afortunadamente, después de la amputación,
se resolvió el problema, se controló, no hay tumor, se salvó, no se fue a ningún lado, no tuvo metástasis a ningún lado. De ahí la situación que menciona mucho el oncólogo, a grandes males, a grandes remedios. Un chico en ese entonces de 14, 15 años amputado, pues fue un caos, y lo entiendo yo, y me imagino que pues fue fatal para él. Pero ¿qué cree, querido amigo? Que no, porque él con el tiempo aceptó su prótesis, le fue muy bien. Luego supe después por otro amigo de nosotros también, que estuvo estudiando con ellos en la preparatoria, y que incluso él hizo un grupo de apoyo para chicos que están en manejo de este tipo, y que le va muy bien, por ahí debe de andar. El apellido de él es de la Rosa, y debe de andar por ahí en el mundo dando sus clases primero su clase de vida, que ese es uno de los más importantes, y segundo, cómo encarar el tumor y cómo él vive con una prótesis. Y quiero decirle algo, todavía que va más allá y que vea la calidad de hombre que es este. Ha corrido maratones. Tal vez no se echa el maratón completo, pero un medio maratón, que son 23 kilómetros, sí se lo echa. Y esto hay que reconocérselo. Yo no tengo el gusto de conocerlo. Yo lo vi muy chico, no podría yo recordarlo exactamente, pero mis compañeros y amigos que han convivido con él han dicho que es un hombre que de mucho bien, y que a mí me da mucho gusto por su padre y por él, y la verdad pues son decisiones que son fatales, pero que afortunadamente ahí está. Me imagino que se debe llamar igual que el padre, igual, pero son personas que hacen valer la vida, y que ahí está. Le ganó a un tumor, le ganó a un sarcoma de Ewing, ahí está corriendo, está vivo, es un ejemplo claro. Los exámenes que han hecho después han salido todos negativos. Él ya ahorita de tener sus 26, 27 años, ya tiene esto, pues casi 15, 16 años, si no es que más, que hicimos estas llamadas. Y estos señores es con el objetivo de explicarles que si una situación delicada toma una medida brutal, inmediata, puede haber solución. Que a veces la solución se ve fatal, pero a veces es necesario. Frente a este tipo de tumores, así es. Mucha gente dice, no, yo no quiero, así me quedo. Y después vienen los arrepentimientos justo cuando ese tumor dio metástasis a pulmón o dio metástasis a otro lado, y ahí es donde viene el gran problema. Así que, queridos amigos, con esto terminamos el tema de huesos, terminamos los temas temporalmente de cánceres, ya los tomaremos más adelante, y de hoy en 8, si Dios nos es permitido, estaremos aquí con el tema de sarampión. Vayan anotando todas sus dudas, hago caso a las personas que me hicieron favor de recomendarme, y después vamos a empezar a hablar de las GLP-1, que están muy de moda también, nos vamos a tocar. Estaba viendo el temario, iba muy lejos, entonces tiene razón, ese programa usted lo hace, este programa es para usted. Si a usted le llama atención esos temas tocamos, esos temas le damos la información para que usted la tenga lo más fresca que se pueda y lo más actualizada. Como siempre, agradecer en cabina a Jenny, que nos hace el favor de estar con nosotros, haciendo toda esta magia de comunicarnos. Qué maravilla, imagínense nada más. Ahorita su oído me está captando, donde esté usted, está captándome, la voz mía sale de este micrófono, sale por no sé cuántos megahertz de distancia, viaja hasta donde está usted lo recibe en su oído, lo mete a su cerebro y hace pensar lo que yo le estoy comentando. Por eso, querido amigo, tengo mucho que agradecerle. Esta parte es de la magia que a mí me cautiva del radio, que otros medios no tienen, porque lo logramos a través de la palabra, y esto es muy importante. Por eso, queridos amigos, gracias por permitirme llegar con ustedes en este programa, gracias por sintonizarnos, y recuerde, en 8 días estaremos aquí con el sarampión. No deje de tener una sonrisa, por favor, no la deje de tener. Fíjese que es contagiosa. Por ahí un ejercicio que hicieron en el metro, que un chico de repente, sin decir nada, se empezó a carcajear sin nada, como que estaba viendo algo en el Face o en el WhatsApp, pero se carcajea, y en ese momento, como que por manera de contagio, en ese vagón se empezaron a reír alrededor de él varias personas, y eso nos confirma que el estado de ánimo es contagioso. Si usted se ríe y está contento y está alegre, se va a contagiar su familia, se va a contagiar su vecino, se va a contagiar su amigo. Claro que hay gente que no, que siempre está enojada, bueno, pues ese será su problema, pero cuando menos usted
Haga ese cambio, por favor, hágalo usted y va a ver que su vida le va a sonreír. No se olvide, sonría, que le va a abrir muchas más puertas que una llave. Gracias por sintonizarnos y en 8 días estamos de regreso. Gracias. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los temas importantes en materia de salud. Te invitamos a que nos sintonices todos los jueves a las 9 de la mañana. Hasta la próxima. Que tengas un día lleno de salud y vida.